Buenas tardes, si queréis podemos empezar ya. Yo hoy estoy especialmente emocionada porque tenemos un invitado muy especial, Luis Sáez, que fue mi profesor en la Universidad de Granada, al que yo guardo un gran cariño como docente y gran cariño filosófico, gran cariño como pensador con su propio sistema filosófico, ¿no? Entonces hoy, si me lo permitís, voy a hacer una presentación un poquito más personalizada porque, porque la situación me interpela. Luis Sáez Rueda es profesor en la Universidad de Granada, donde imparte corrientes actuales de la filosofía y ontología crítica. Como ya he comentado, fue mi profesor y desde luego que sus clases, como le estaba comentando antes, eran un compromiso de ir a las 8 de la mañana a encontrarte un poco quizá de agua en el desierto. Bueno, en este sentido, como profesor, cabe mencionar también el aspecto que como escritor tiene de historiador de la filosofía. En ese sentido, podemos aludir a su libro Movimientos filosóficos actuales y el conflicto entre continentales y analíticos. Dos manuales que son rigurosos y técnicos, a la vez que extrañamente cercanos dentro de ese tecnicismo, ¿no? Y extrañamente comprensibles y accesibles, porque quizá haya ahí algo en la palabra que consigue, que atrae, ¿no? Luego también quería mencionar este sistema filosófico al que aludía, ¿no? De que yo le tengo cariño a Luis como profesor, pero también como pensador. Tiene un sistema filosófico original que ofrece un prisma para mirar la realidad contemporánea. Yo creo que podríamos encontrar este sistema filosófico en sus libros Ser errático, en el ocaso de Occidente y en Tierra y Destino. Creo que ahí esta sería la trilogía en la que quizá esté recogido tu pensamiento, aunque esto quizá lo podrás contar tú luego. El pensamiento de Luis Sáez yo lo encontré quizá en un momento que pues, he dicho que iba a ponerme quizá un poco más personalista. Lo encontré en un momento en el cual, como le contaba, yo estaba en la academia y me estaba encontrando un sistema de enseñanza que no sabía ver la raíz ontológica de los fenómenos que ocurrían, sino que se quedaba en una superficie pues quizá más de corte politológico o sociológico. Y en este sentido, ¿no? Yo me encontré un día en el ocaso de Occidente. Si me permitís voy a leer un fragmento. Y claro, yo conocía esta vertiente de profesor de filosofía, esta vertiente de historiador de la filosofía, pero no estaba tan cerca de su pensamiento, aunque cuando Luis da clases se nota, se hace patente su pensamiento y quizás su historia de la filosofía también, porque pues al final no nos podemos fragmentar, ¿no? En estos aspectos. Si me permitís, voy a leer este fragmento y ya se acabo. Luis Sáez nos dice acerca de este tema, de este engreimiento de la politología, hace un diagnóstico, ¿no? Dice: es la musculatura cultural de Occidente lo que está entrando desde hace más de un siglo en una decrepitud crítica. Sobre esta, que es el agotamiento de fuerzas que dinamizan toda la colectividad, medran las miserias economicistas e ideológicas. Pero como el flujo cultural es cualitativo y subterráneo, permanece en la invisibilidad y resalta por contraste la visibilidad de otros ocasos más corticales, que acaparan la atención y secuestran tanto al análisis crítico como a la praxis transgresora. Bueno, ya acabando, mencionaré las líneas de investigación que el profesor Sáez Rueda sigue. Por un lado, la filosofía y la psicopatología, donde investiga las patologías civilizatorias. Por otro lado, el pensamiento de la diferencia atiende también a ese ámbito pre-reflexivo de la experiencia, al nihilismo y al neobarroco como posible denominación de nuestro mundo actual y en contestación a la idea de que vivimos en una posmodernidad. Bueno, muchas gracias, Luis. Estoy muy contenta de que estéis hoy aquí.
y doy paso a tu conferencia, que no he dicho el título que se me ha olvidado con tanta presentación, Génesis y Poder. Muchas gracias, Luis. Bien, muchas gracias a la librería en primer lugar, ¿no?, por acogerme y sobre todo pues a la invitación directa que hizo Belén, que ya ha insistido alguna otra vez, y yo como soy reacio hasta salir de Granada porque soy una persona de provincia y al final estoy aquí pero muy contento, ¿no? Y en fin, se lo debo a ella. Ha sido excesivamente generosa en su presentación. Yo más que un sistema de pensamiento lo que tengo es un sistema de dudas y de preguntas, ¿no? Los que estamos en filosofía siempre estamos en formación. Y muchas gracias a vosotros por estar aquí, porque son pocas las ocasiones en las que uno puede hablar no sobre otros autores, que hay que hacerlo, ¿no?, sino quizá un poco de sí mismo, ¿no? En fin, esta es la ocasión. Por eso os agradezco mucho que estén aquí, ¿no? El título de la charla, como ha dicho Belén, es Génesis y Poder, porque, en fin, gira en torno al tema central del libro Tierra y Destino. Allí, en este texto abordé, fue la primera vez que intenté escribir un ensayo, porque, en fin, yo he sido siempre de los tozudos que escriben tochos filosóficos incomprensibles, y me pilló en la pandemia con tiempo y digo, bueno, voy a intentar explicar o aclararme, ¿no?, a ver, de un modo sencillo. Salió así en plan ensayístico. Y el tema central es el ecológico, ¿no? Pero, es decir, el de la destrucción de la Tierra, el fenómeno al que estamos asistiendo hoy, pero como una ocasión también para extraer la perspectiva ontológica que está imbricada en esa problemática, ¿no? Por si alguno de vosotros, o ustedes, no es de filosofía, pues voy a explicar las cosas de una manera bastante sencilla, lo voy a intentar, ¿no? La ontología no es la ciencia que versa sobre el sexo de los ángeles, ¿no?, sino que es el saber fundamental filosófico. La filosofía se aplica de muchos modos: filosofía política, filosofía sociológica, filosofía antropológica, pero la ontología no es una aplicación de la filosofía, sino que es su estructura interna misma, ¿no? Y cuando hablamos de ontología respecto a un problema, hablamos de los supuestos que están implicados en el problema mismo, ¿no? O también, pues, la dimensión ontológica de una cultura, pues son los supuestos que abren la comprensión que esa cultura tiene de las cosas, del mundo, ¿no? Entonces, cuando pensamos la Tierra, cuando pensamos el problema tan grave, ¿no?, de la crisis ecológica, surge la cuestión filosófica de si no será necesario también preguntarnos acerca de qué queremos decir con tierra y qué queremos decir con cuidar la tierra, porque tal vez, por supuesto, un cambio se tendrá que proceder, ¿no?, a través de medidas políticas concretas, por supuesto, ¿no? Pero tal vez el inicio de ese cambio no sea político, sino tendrá que ser prepolítico, y lo prepolítico es lo ontológico, es decir, un cambio que tiene que ver con un cambio civilizatorio en nuestro modo de estar en el mundo, lo cual no se consigue con una política simplemente, ¿no? A no ser que sea con una gran política en ese sentido en el que hablaba Nietzsche, ¿no? Entonces, bien, ¿qué es la Tierra? Voy a hablar en primer lugar sobre la idea de tierra, vinculándola con la noción de génesis, ¿no? Y en segundo lugar voy a vincular la idea de génesis con el tipo de poder que hoy, a mi juicio, pues gobierna nuestras sociedades, las sociedades desarrolladas, ¿no? Y cómo afrontarlo. Bien, cuando decimos tierra, generalmente, y esto es lo habitual, nos referimos a un hábitat. Un hábitat es, como todos sabemos, es el medio material que está recorrido por leyes físico-químicas
y por los principios de la evolución de las especies que ya describió Darwin, ¿no? Es un espacio natural en el sentido científico más estricto. En ese sentido, Ernst Haeckel fue el primero que utilizó el término ecología a finales del siglo XIX, en esa misma línea, uniendo dos términos griegos, ¿no? Logía, estudio de, y oikos. Oikos significa casa, que es lo familiar, es lo propio, y también lo doméstico, ¿no? Pero Haeckel no se fijó en las implicaciones, ¿no? de la intimidad, ¿no? que reverberan, ¿no? en el término oikos, ¿no? Sino que se centró en la economía. La economía es también lo que entendían los griegos, que se realizaba en el oikos, en la casa, es decir, la administración de los bienes que es necesaria para la subsistencia. Entonces ya definió la ecología como un estudio de la economía de la naturaleza, de cómo la naturaleza, ella en sí misma, es económica porque rentabiliza sus posibilidades, y cómo nuestra relación con ella es económica porque a su vez el ser humano rentabiliza a su modo esa dimensión natural. Aquí, en esta línea, si nos fijamos, el rasgo fundamental de la condición humana que está siendo supuesto aquí es el de la supervivencia. En un hábitat, nosotros somos seres vivos y sobrevivimos. Ya está, ¿no? Pero hay un problema cuando, ya es cierto, ¿no? que nosotros somos seres vivos, que tenemos un impulso hacia la supervivencia. Eso es trivial, ¿no? Trivialmente verdadero. Ahora, pero no es exclusivamente lo verdadero, ¿no? Pero cuando se toma como lo exclusivo de la condición humana, ocurre que vinculamos la condición humana a la voluntad de dominio. Porque el ser humano no está en la naturaleza como el agua en el agua. Está distanciado de la naturaleza, es céntrico a la naturaleza y puede objetivarla, ¿no? Y sobrevivir para el ser humano es llevar esa objetivación al extremo, es decir, dominar. No es que la supervivencia humana, ¿no? el impulso a la supervivencia humana pueda o no empeñarse en un dominio, ¿no? O ser más benefactora. No, es que la supervivencia, en cuanto tal, en el ser humano tiene el sentido del dominio, cuando se toma de modo exclusivo. Y así surge la paradoja del ecologismo actual, el más habitual, ¿no? Porque apela ¿a qué? Apela a la supervivencia de la especie, a la supervivencia sobre todo de nuestra especie, la humana, porque han saltado ya ahí todas las alarmas, ¿no? Y con eso pues, está invocando aquello mismo que ha provocado el problema. Entonces, no se puede solucionar el problema invocando la causa del problema. Que se añada a esto el uso de la técnica, que los desarrollos técnicos se prevea, ¿no? Que pues me parece también que es un equívoco, un error, porque la técnica no es un conjunto de meros instrumentos. La técnica es un modo de estar en el mundo, como ya describió Heidegger, y la técnica actual, ¿no? Es una técnica que está vinculada, ¿no? A este impulso de mera supervivencia, ¿no? Que llevaría el dominio a algo así paradójico como una destrucción sostenible. He pensado, es decir, que sería pensable que con la técnica llegáramos a subsistir habiendo destruido la Tierra completamente, ¿no? Bastaría simplemente con que nos fuéramos a otros planetas. Entonces, confiar en la técnica tampoco es buena solución. Bueno, ¿es la Tierra solamente un hábitat? Pues no.
al mismo tiempo, es un lugar que se habita. Es un lugar en el que habitamos, ¿no? Fue Heidegger el que más profundizó en esta noción de habitar. Decía, somos en el ser, ¿no? Y en el ser habitamos un mundo de sentido, el mundo de sentido de esta librería, o el mundo de sentido de lo andaluz, o de lo madrileño, cada uno tiene un mundo dentro de sí, hay muchos mundos, habitamos mundo de sentido, ¿no? Pero a mí me parece, estoy de acuerdo en muchas cosas con Heidegger, pero tengo algunas objeciones. Esta es la primera que le voy a hacer, ¿no? Heidegger identificó la physis, vamos a llamarle a la naturaleza por el momento physis, que es el término griego, ¿no? Hablaré después de su significado. Por el momento la physis es la naturaleza. Tiende a identificar Heidegger a la physis con el ser. Cuando habla de la physis en los griegos, etcétera, ¿no? Pues la trata como un acontecimiento de sentido. La physis es para los griegos ante todo una potencia. Natura naturans, que hace naturaleza. Pero él comprende, ¿no?, esa natura naturans como un modo de presentarse el sentido, de presentarse al ser. Y yo creo que así está engullendo algo que no puede engullir, porque cuando hablamos de physis, ¿no?, hablamos de lo que es completamente contrario al sentido, lo completamente extraño al sentido. La physis es lo completamente excéntrico al sentido, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque la physis, la naturaleza, ¿no?, el modo en que se nos da a nosotros es el de la afección, ¿no? Somos afectados por fuerzas que conforman la naturaleza, pero esas fuerzas no tienen un sentido inmediato. Nosotros podemos atribuirle un sentido, sí, pero desde ellas mismas son una dimensión de intención, ¿no?, de potencia, de fuerza. Y por eso le tenemos tanto miedo, ¿no? Porque cuando pensamos en la naturaleza, ¿no?, en el cosmos, etcétera, desde nuestro mundo en el cual estamos comprendiendo sentido, habitándolo, oímos ahí los ecos de lo extraño, ¿no?, de lo completamente fuera de lo humano, por mucho que la naturaleza, ¿no?, sea también nuestro lugar natural, nunca mejor dicho. La physis se podría definir en primer lugar, así de entrada, ¿no?, como una dimensión que no es una dimensión de acontecimiento de sentido, ¿no?, sino que es la dimensión de un acontecimiento diferente. Es un acontecimiento de potencia, de autoorganización. Vemos que en la naturaleza, ¿no?, al menos los seres vivos se autoorganizan, pero también el cómo parece que él mismo, ¿no?, tiene sus propias reglas y se organiza a sí mismo. Entonces, es el ámbito, ¿no?, es el ámbito de la generación autoorganizada y de lo contrario que es la disgregación, la muerte. De tal manera que se podría hacer un parangón así con el ser en sentido heideggeriano, ¿no? Cuando Heidegger habla de, por ejemplo, de la apertura, ¿no?, que como un claro en el bosque nos sitúa en el ser, podríamos hablar en esta otra ontología de la physis de un campo de fuerza. No es una apertura de sentido, es más bien un campo de fuerza en el que nos situamos, ¿no? Y también cuando Heidegger dice que el ser está imbricado con la nada es su falta de fundamento. Pero, en fin, siempre que se piensa el ser, hay que pensar la nada en conjunción. Ahí hay una relación compleja, no nos podemos meter en eso, pero ser y nada se copertenecen de alguna manera. ¿Cuál sería la nada de la physis?
Bueno, la nada de la física está más allá de la organización y la desorganización. Es decir, no, la nada no es el caos, porque el caos, ¿no? El caos también es óntico, forma parte de lo que puede tocar, ¿no? Yo creo que Hölderlin se acercó mucho, ¿no? Cuando utilizó el término de lo aórgico. Lo aórgico, que no es solamente lo no organizado, es como la nada de la naturaleza, anterior a lo organizado y a lo no organizado. En fin, se podría continuar. Es un proyecto que tengo, ¿no?, para el futuro, que se puede diferenciar como dos modos de ver lo real, ¿no? Como acontecimiento de sentido y como física, y que no son y que no están separados, ¿no? Aunque sean excéntricos el uno al otro, forman dos caras de una misma moneda. Es una unidad discorde, ¿no? Pero en esa dirección estoy trabajando ahora, pero no puedo seguir. Simplemente he hecho alusión a ello para situar un poco el problema. De esto trataba en el ocaso de Occidente en la primera parte, pero no precisamente en estos términos, ¿no? Bien, si hablamos de la física de un modo más concreto, ¿no? Que la Tierra es naturaleza, la naturaleza es física. ¿Qué es la física, ¿no? Porque yo creo, y muchos creemos, que tenemos que empezar a hablar ya de la naturaleza en términos de física, obligadamente. No porque el término sea bonito y el término sea griego, sino porque la naturaleza es física. Para el griego, ¿cómo se justificaba esto? Bueno, los presocráticos. ¿No? Los presocráticos preguntaban por el arjé, el principio de todo lo real, el primer motor, ¿no?, de lo real, ¿no? Bueno, y Anaximandro, ¿no?, dijo, bueno, no puede ser agua, o no puede ser el fuego, no puede ser esta otra sustancia, porque eso es un elemento concreto. Entonces tendríamos que preguntar también por su causa. Es decir, si a la base de lo real ponemos un arjé que es definido, que es concreto, entonces tenemos que preguntar por el arjé del arjé en un retroceso, en un regreso al infinito, que hace absurda la cuestión. Luego hay que detener ese regreso. Por tanto, decía él, el arjé primero no es cósico, no es óntico, como decimos en filosofía, sino que es lo indefinido, decía él, ¿no? Lo apeiron. Y bueno, lo apeiron, lo indefinido es generador y se especifica, se concreta en seres de la naturaleza. A ese proceso le llamamos hoy individuación, ¿no? Bien, pues la génesis es el dinamismo, ¿no? Pensando en los griegos, el dinamismo, ¿no?, que va de lo indefinido a lo concreto, el dinamismo de la individuación, ¿no? La génesis no es una línea de causalidad, de causas y efectos, como en un plano horizontal. Tenemos que imaginarla en un plano vertical, ¿no? Pero, bueno, fueron los griegos exclusivamente, ¿no?, los que pensaron esto. Es muy curioso, si vamos hoy a la física, ¿no?, la física teórica, con la que la filosofía puede hoy dialogar mucho más que con otras disciplinas. Porque la física actual es prácticamente metafísica, ¿no? Y no para hacer a la filosofía científica, que no. La filosofía no puede equipararse a la ciencia, somos ámbitos distintos, pero sí para ver que hay correlaciones y que se puede hablar desde la física de algo muy parecido, ¿no?, a la physis, en los términos griegos estos que acabo de introducir. Y es que, bueno, están hablando de una dimensión indefinida, la naturaleza cuántica. La naturaleza, ¿no?, es indefinida en la medida en que ellos dicen que su rasgo fundamental es la no localidad. Cuando dicen que una partícula
está en estados superpuestos, es decir, que no está en un lugar, sino que está en este, y en este y en este, con distintas probabilidades, y dicen que está en todos esos estados al mismo tiempo, dicen que en realidad no está en ninguno. Y que después con ciertas acciones, como la observación, ese no estar en ninguno, ¿no?, se concreta. Bueno, no hace falta ser genial, ¿no?, para darse cuenta de que la operación no mental que se está haciendo aquí es la misma que la de Anaximandro. Igual, ¿no? O si habla uno, pues el cosmos entero está yo qué sé, pues tiene el barniz, ¿no?, del bosón de Higgs, ¿no? Pero bueno, es como una especie de indefinido, ¿no? El bosón no, porque el bosón es la partícula, el campo, ¿no? Es indefinido, ¿no? Y dice, y bueno, hay vibraciones, hay movimientos ahí, ¿no? Turbulencias, decía Heráclito, y entonces aparece la masa. Es decir, aparece de lo indefinido, aparece lo concreto. Bueno, estamos hablando en términos de física. El mecanicismo se desarrolló en la modernidad a través de la revolución científica, y el mecanicismo ha dominado y está dominando nuestra conciencia, ¿no? En filosofía de la ciencia, lo digo abiertamente, pero es que leo algunas veces filosofía de la ciencia, y yo creo que la física está mucho más allá de por donde va la filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia es normalmente mecanicista. La imagen mecanicista, la idea de Laplace, ¿no?, de que si conociéramos todas las condiciones iniciales del universo, pues entonces, por deducción, conoceríamos todos los sucesos hasta el más mínimo detalle y todo lo que va a ocurrir, ¿no? Esa idea del mecanismo, eso ha muerto. Eso ha muerto en ciencia. En filosofía estaba ya muerto hacía muchos siglos, ¿no? Pero es que si nos vamos a filosofía de la biología, pues bueno, que los organismos plantean un problema importante. Los organismos incorporan leyes físico-químicas como condición de su subsistencia, sí, pero las envuelven de tal manera que no, no se dejan determinar completamente por ellas, y generan una autoorganización. En esa autoorganización, eso es una autogénesis. De esto pues han hablado mucho, por ejemplo, Varela y Maturana, y Varela pues estuvo nominado a premio Nobel, ¿no? Podríamos leer a otros, ¿no?, que están trabajando desde la ciencia, Prigogine, etcétera, ¿no? Y desde la filosofía pues hay toda una línea que va de Bergson a Simondon y a Deleuze. Toda esta línea es un paradigma filosófico que parte, ¿no?, de la misma idea de que lo real, ahí, eso que llamamos lo real en cuanto a naturaleza, lo real en cuanto a naturaleza es físico. Y bueno, son algunas referencias, ¿no?, que doy para intentar mostrar que si uno dice, bueno, es que cuando estamos hablando de la Tierra, estamos hablando de la física, no está utilizando un concepto abstracto, de tal manera que viene la filosofía, ¿no?, y de pronto quiere pues alejarse de lo concreto real, ¿no? No, es que la física, tal y como lo hemos mostrado, ¿no?, es lo real y lo más concreto de la naturaleza, aunque su apariencia sea la de una secuencia puramente lineal de causas y efectos, ¿no? Por tanto, ya he introducido el tema aquí central, ¿no?, de investigación, génesis, ¿no? El ser como generación, autoorganización generativa, ¿no?, y disgregación, ¿no? Aquí, bueno, en esta línea a la que yo me vinculo, pues he añadido algunos elementos, ¿no? Y en fin, mi posición al respecto, es raro poder expresar la propia posición, ¿no? Pero bueno, si tengo la ocasión.
Pues, en primer lugar, intento alejarme de dos extremos. El primer extremo es este, el mecanicista, pero en su forma más actual. El mecanicismo más actual tiene apariencia de todo lo contrario. Es el que concibe a la naturaleza como autoorganización cibernética, ¿no? Esto estaba en Lovelock en 1969, pero hoy lo sigue Bruno Latour cuando habla de Gaia. Entonces se dice la Tierra está viva, todos los organismos están relacionados entre sí. Y no solamente se adaptan a la Tierra, sino que generan ellos mismos las condiciones que necesitan, ¿no? Bueno, pero si uno lee la letra pequeña, ¿no? Y si en los supermercados quizás sea muy penoso, en la filosofía hay que leerlo. Él habla de una organización, autoorganización, ¿no? Cibernética. Y digo yo, bueno, pues para eso, que no hubiera armado todo el follón, ¿no? de oponerse al mecanicismo. Porque una organización cibernética no es más que un mecanismo que tiene retroacción. Y ya está, es un mecanismo más complejo de los que conocíamos, pero no deja de ser un mecanismo, ¿no? Entonces, frente a esa posición que está hoy predominando y que tiene muchas derivaciones. Y el otro extremo es el misticismo, ¿no? Porque parece que cuando abandonamos el mecanicismo, necesariamente nos vamos a una concepción mística o espiritualista en la que, en fin, imaginamos que en el interior de la máquina hay un espíritu que mueve todos los resortes. Entonces es como si estuviéramos, ¿no?, en esas dos posiciones y no salimos, ¿no? Hay una mecanicista y la otra es completamente espiritualista y mística, y hay, a propósito de Gaia, hay también una línea que es completamente mística, ¿no?, que habla en términos de Pachamama y de todas estas cosas que están muy bien, ¿no?, como rituales y como un lenguaje propio de una tradición, pero filosóficamente eso se cae, ¿no? La tierra no es Pachamama ni nada por el estilo, ¿no? Hay, por ejemplo, un autor latinoamericano, se llama Ángel Octavio Álvarez Solís, que ahora habla del barroco, ¿no? Neobarroco, y habla del barroco vegetal, ¿no? Como si existiese ya en la planta, ¿no?, una dimensión espiritual. En fin, ustedes saben a lo que me refiero. Ni mecanicismo ni misticismo. Y ahora, habiendo dicho esto, pues yo caracterizo la génesis de la fisis como gesta. Le doy el nombre gesta, porque la idea de gesta tiene dos características. Una gesta es una autogénesis. La naturaleza se gesta a sí misma. Hay una gestación constante en la naturaleza. Pero por otro lado, a nosotros nos suena, ¿no?, cuando empleamos el término, pues la dimensión épica de lo humano, ¿no?, que consiste en una lucha, ¿no?, fundamentalmente contra el destino. Desde la tragedia griega, ¿no?, lo épico se vincula a la necesidad del ser humano de autonomizarse respecto a fuerzas destinales, ¿no? Procesos que son absolutamente inexorables, hacerse excéntrico respecto a ellos, ¿no? Bueno, es algo que pertenece al ser humano. El ser humano es el ser, como decía Ortega, que se pone continuamente en peligro. Plessner también lo dice, que al ser excéntrico, el ser humano, respecto a todo, pues es el ser en peligro, ¿no? Y bueno, y esa recomendación de Nietzsche de que hay que vivir peligrosamente, ¿no?, se refiere al núcleo de la condición humana. En el plano humano está claro que estos dos elementos, ¿no?, de la gesta, que es como autogénesis y lucha contra poderes destinales, ¿no?, pues están presentes, ¿no? La res gestae en latín es la historia,
la historia es simplemente la res gestae, que no tiene este sentido digamos, tan dramático, ¿no? La res gestae es la historia de los acontecimientos humanos en la medida en que todos entrañan polemicidad. Y eso es lo que se está diciendo, ¿no? Con gesta. Ahora vamos para abajo, vamos a lo viviente, ¿no? Aquí ya tenemos que quitar lo subjetivo humano, es decir, hay que quitar toda esta dimensión de épica, porque no hay que proyectar sobre la naturaleza, sobre la física, ¿no? Ciertas experiencias humanas, experiencias que sabemos son nuestras, ¿no? Si hay gestas en la naturaleza en un sentido bastante diferente, ¿no? Entonces, desaparece la experiencia épica, pero permanece la estructura conformada por estos dos elementos. En la biología hay una autoorganización, hay una autogénesis, y esa autogénesis nos dice un biólogo del que hago yo uso, ¿no? A menudo, porque me gusta mucho y creo que ha tenido una gran lucidez, que es André Pichot, ¿no? En esa autoorganización tiene el ser vivo que mantenerse al mismo tiempo excéntrico, lejos de las leyes físico-químicas. Es una paradoja. El ser vivo necesita adaptarse al medio. Y adaptarse es adaptarse a las leyes físico-químicas. Ahora bien, si se funde con las leyes físico-químicas, ¿no? Muere. ¿Qué es la fusión qué es la muerte? Desde un punto de vista biológico. Es la fusión en las leyes físico-químicas. Ya está. Luego tiene que mantener una distancia excéntrica con las leyes físico-químicas. Y eso es una lucha. El organismo, ahí no hay nada épico, ¿no? Lo épico es nuestro, pero sí hay una lucha en un sentido que anterior a lo humano, ¿no? Que es de mantener, ¿no? esa distancia con las leyes. Y vámonos a lo mineral, vámonos ya a lo más básico, material del cosmos, de la naturaleza, ¿no? Bueno, pues nos ha aclarado muy bien, yo creo que con mucha sabiduría, Simondon, ¿no? Que además de filósofo, pues era físico y psicólogo, etcétera, ¿no? Pues que la naturaleza es física, ¿no? Y que es siempre, en cada caso, en cada ser, una mixtura de lo que llama lo individuado y lo preindividual. Lo preindividual es esta dimensión de Anaximandro, ¿no? Informe, ¿no? Y esa dimensión preindividuada es una dimensión problemática, es una lucha de fuerza. De tal manera que el ser vivo individuado tiene que mantener esa fuerza en un equilibrio, dice, metaestable. Entonces, también, ¿no? Incluso en lo físico no viviente, ¿no? Hay una autogeneración y una lucha, pero en otro nivel, sin que tengamos que antropomorfizarla, ¿no? Bueno, en ese sentido, hablo de la physis como gesta, ¿no? Bien, ¿qué es el habitar para el ser humano? Habitar la tierra, ¿no? Voy a ir un poco más rápido. Heidegger, cuando se refería a habitar, y como he sugerido al principio, se refería a habitar mundos de sentido, ¿no? Pero la naturaleza no es un mundo de sentido. He dicho que es todo lo extraño, que es lo más extraño, ¿no? Es lo excéntrico al sentido, ¿no? Porque es un ámbito de afección y de lucha de fuerzas. Bueno, para responder a esto tengo que abrir un paréntesis, ¿no? y aclarar mínimamente también una tesis que defendía en Ser Errático, en 2009. Es cierto que el ser humano habita siempre, ¿no? En un contexto determinado, habita siempre un mundo, pero también es cierto que no habita en ninguno en particular, porque no lo vincula ningún lazo de esencia a ningún mundo en particular. Siempre está en uno.
¿no? Pero en la medida en que no tiene un lazo de esencia, siempre está saliendo. Y no es que el pertenecer a un mundo de sentido y el salir sean dos pasos sucesivos, sino que la existencia humana es simultáneamente las dos cosas. Es un habitar que se extradita, ¿no? Y esta es la clave de la noción, que no puedo proseguir más por ahí, ¿no? Del ser como ser errático. El ser humano no es ser errático en el sentido de que tenga, de que ande a la deriva y sin regla. No, es en el sentido ¿no? De que es céntrico y excéntrico al mismo tiempo, en un sentido muy próximo a Plessner, ¿no? Bueno, y ahora ya vuelvo. ¿Qué significa habitar la Tierra? No habitar el mundo humano, ¿no? Tendríamos que utilizar, ¿no? Un término que expresara la experiencia cualitativa de habitar la fisis, ¿no? Y bueno, yo propongo el término de lo telúrico, porque lo telúrico no es extraño. Lo telúrico, su definición nominal es calidad de la tierra, es la cualidad de la tierra, ¿no? Entonces, la fisis no es lo telúrico, porque lo telúrico, ¿no?, es nuestra experiencia de la fisis, ¿vale? Pero nosotros también, pero es que nosotros vivimos, además de la fisis, en el habitar la fisis, y entonces vivimos en la experiencia de lo telúrico. Hemos separado naturaleza y cultura excesivamente. Y en el ocaso de Occidente yo defendía, ¿no?, que hay una capa bajo la naturaleza, bajo la cultura, que es naturaleza, pero perteneciente a la naturaleza misma, o como un quicio entre la naturaleza y la cultura, ¿no? Y de tal manera que se puede hablar, ¿no?, del mundo humano como de fisis cultural. Es una cultura que está arraigada en una fisis. Y es una fisis que se explicita de un modo, ¿no?, cultural en estructuras políticas, etc., ¿no? Luego, esta dimensión profunda, ¿no?, ¿qué es experiencialmente? Es lo telúrico, ¿no? Lo telúrico es el espacio donde realmente el ser humano lleva a cabo sus rituales, los rituales de vida, muerte, los rituales de crecimiento. Es en lo telúrico, no es en la polis. Un niño nace a la polis, que es muy extraño. Cuando nace un niño, nace a la polis, nace a la ciudad, nace a la sociedad, ni siquiera nace a la familia. Cuando un niño nace, habría que decirlo, a la horda, que sería la comunidad humana, ¿no?, casi precultural, ¿no?, o la condición humana en estado salvaje, por así decir, ¿no? Ese estado salvaje que pertenece a la fisis cultural, nace primeramente ahí, y progresivamente pues, se va integrando, ¿no?, en estratos, en otros estratos de la fisis cultural, en lo social, en lo político, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no nace a la polis, nace a la horda, ¿no? Bueno, defiendo aquí como politismo telúrico. No os podéis imaginar. Si Kant defendía pues, una forma de existencia, ¿no?, en la Tierra, ¿no?, en la que pues, cada uno de nosotros fuésemos ciudadanos del mundo, ¿no?, ¿no se podría decir también que en realidad somos habitantes de lo telúrico? En el siguiente sentido, lo telúrico, donde está solo en la Tierra que lleva este nombre, solo en el planeta que lleva este nombre. A ver, si nosotros alguna vez fuésemos a otro planeta, ¿no?, lo conquistáramos, podríamos estar allí, ¿no?, podríamos sobrevivir, ¿no?, sin habitarlo. Yo creo que no. Sería imposible. Sería lo completamente inhóspito para nosotros.
necesariamente tendríamos que habitar el planeta. Y habitando el planeta abriríamos espacio para la supervivencia. Al revés, ¿no? ¿No? Pero entonces, ¿qué habitaríamos allí? Lo telúrico, ¿no? Entonces, ¿lo telúrico qué es? La Tierra, ¿no? El planeta que lleva esta Tierra. No, es la cualidad de la Tierra. Lo telúrico es todas las tierras, ¿no? Y entonces somos errantes, ¿no? En medio de lo telúrico. Y en cierto sentido, lo telúrico limita nuestra erraticidad. Gea, en la mitología griega, se generaba, ¿no?, en lucha con el caos. En lucha con el caos. Entonces, el cosmos, desde los griegos, tiene el sentido de un repeler el caos. Y por tanto, como dice Levinas, ¿no?, el de establecer un ámbito de recogimiento. Cosmos, que significa orden, significa también ámbito de recogimiento, ¿no? Y yo añado, para la erraticidad humana, ¿no? Y en ese sentido, es un ámbito de recogimiento que no se alcanza jamás, ¿no? ¿Qué es lo que persigue Ulises? Ulises vuelve a Ítaca, ¿no? Pero como dice Cavafis, ¿no?, en el poema sobre Ulises, Ulises no quiere llegar. No quiere llegar porque realmente lo que importa es el camino hacia Ítaca, ¿no? Entonces es como si siempre estuviésemos volviendo a lo telúrico, pero no pudiéramos alcanzarlo jamás. No es imposible. Es lo telúrico es lo que nos atrae, ese ámbito de organización, ¿no?, en el que estamos inmersos, pero es también lo terrible, es el fondo aórgico, es lo monstruoso, es aquello que, como he dicho, es el contrasentido fundamental, esa nada de lo aórgico, ¿no? Bien, arribando ya a la cuestión del poder. Si la naturaleza es fisis, ¿no?, y es fisis en el sentido de gesta, ¿no?, y la sociedad humana está inserta en una fisis cultural, ¿no?, entonces no estarían arraigados los poderes que recorren la sociedad contemporánea, a la sociedad contemporánea, de alguna manera en todo este proceso de autogeneración. No deberían tener una relación con este proceso de autogeneración. Bueno, a eso me dirijo. Pero antes quería distinguir tres fuerzas fundamentales que gobiernan hoy la sociedad, a mi juicio. Primero es el capitalismo. Y esto lo sabemos todos. ¿Por qué? Porque escribimos muchos libros sobre eso y lo sabemos, y una verdad ya de perogrullo, ¿no? Pero es una verdad que se está excediendo en el sentido de que quiere ser la única verdad. No le basta, ¿no?, ser una verdad y que se reconozca como verdad que el capitalismo pues nos está matando, ¿no?, sino que todo se explica, ¿no?, desde el capitalismo, y entonces se convierte en un concepto tan amplio que se hace vacío. No, el capitalismo es un tipo de fuerza, ¿no?, que fue descrita por Marx. Tiene que ver con son fuerzas productivas, tiene que ver con la economía. Bien, es una fuerza ciega. Entiendo por fuerza ciega un dinamismo que se ha autonomizado de la voluntad humana. El capitalismo empieza vinculado a intenciones humanas, ¿no?, y adquiere, por esto de la mercancía, no me puedo introducir, habría traído muchas cosas, pero no se puede. Adquiere un dinamismo tal que se autonomiza y entonces gobierna sobre las voluntades humanas. Hoy el capitalismo es eso. El capitalismo no es un producto de los estados. ¿Dónde está el agente del capitalismo? ¿Un gobierno? ¿Cuál? Más bien son los gobiernos los que están en el
en el destino del capitalismo, podríamos decir así, ¿no? Porque una fuerza ciega, completamente autonomizada, pues metafóricamente hablando, ¿no? Es un destino, ¿no? Otro destino en este sentido, porque digo que el capitalismo no está solo, es la racionalidad procedimental. La racionalidad procedimental tiene otro origen. Lo que pasa es que después se articula con el capitalismo hasta el punto de que se hacen prácticamente indistinguibles, pero tiene otra genealogía, ¿no? La racionalidad procedimental tiende, desde el origen de la modernidad, a sustituir, dicho muy sencillamente, a las cosas por procedimiento, ¿no? Hoy estamos en una ontología no de objetos, sino de procedimientos. Procedimientos formales, procedimientos que formalizan y racionalizan los actos humanos. Un acto no puede ser formalizado. Sin embargo, la racionalidad procedimental tiende a formalizar todos los actos humanos, ¿no? De esto ya habló Weber, cuando hablaba del proceso de racionalización y desencantamiento en Occidente. Es esta racionalidad procedimental que al mismo tiempo, ¿no?, que formaliza todo lo espontáneo, todo lo vital, ¿no?, todo lo que tiene un aspecto, un ser de emergencia y de acto, pues desencanta al mundo. Un mundo completamente formalizado y racionalizado es un mundo en el que ya no podemos realizar nuestros rituales. Es un mundo que no puede acoger algo así como lo telúrico. Es un mundo que se ríe de términos como lo telúrico simplemente porque no lo entiende, ¿no? Es también esta racionalidad, esa huida de los dioses de la que hablaba Hölderlin, en un sentido no teológico, ¿no? Él entendía por huida de los dioses, pues, la huida decía, de ese impulso del ser humano a lo más alto, ¿no? Bueno, esa sustitución por una racionalización completa. Esa huida de los dioses que también, pues, estamos experimentando, ¿no? Y otra fuerza ciega es el espíritu de cálculo. Es también distinta a las demás. Comienza en la modernidad vinculada a la voluntad de una matriz universal que ya propuso, ¿no?, Descartes. La matriz universal, es decir, un saber matemático profundo, respecto al cual la matemática que conocemos sería una expresión, quizás la más clara, ¿no?, pero es una matemática más profunda, que es universal, es decir, que puede explicar todo lo real, ¿no? Una matemática universal que puede explicar la psicología humana, que puede explicar el comportamiento humano, que puede explicar la historia, que puede explicarlo todo, ¿no? Ese proyecto de matriz universal en la modernidad ha continuado, ¿no? A principios del siglo XX lo portó, ¿no?, con mucha fe, porque hay que tener fe para ello, el neopositivismo lógico del Círculo de Viena, ¿no? Y todo el cientificismo actual, ¿no?, que tiene este espíritu matematizante en el fondo, ¿no?, aunque no quiera expresarlo directamente, ¿no? Rige hoy, por ejemplo, el proceso de la inteligencia artificial, todas sus consecuencias. ¿Por qué? Porque es la clave de la filosofía de la mente, ¿no? Y explica la mente mediante el paradigma computacional. La mente es reductible al cerebro y el cerebro, ¿no?, tiene una estructura computacional. De ahí surge el proyecto de inteligencia artificial, de donde se desprenden tantas barbaridades, ¿no?, como que el chat PTG, ¿no?, pues piensa, ¿no?, y tiene sentimientos y hasta puede tener incluso miedo a la muerte. Una tontería. ¿Por qué? Porque
porque la fisis y nosotros somos fisis, es un movimiento vertical de ejercicio, de acto, ¿no? Y lo que es acto no puede, ¿no?, formalizarse, no puede matematizarse, ¿no?, en una estructura, aunque sea computacional, muy compleja. Bueno, estos tres poderes, el capital, la racionalidad procedimental, el espíritu de cálculo, lo he tratado aquí en diversos contextos para intentar mostrar que lo que produce efectos es su entrelazamiento. Si uno coge solamente uno de ellos, no explica los fenómenos del poder, de la dominación social, de la alienación, etc. Tiene que vincularlo a los tres. Bueno, y me parece a mí que constituyen un nuevo paradigma del poder, ¿no? Había dicho Foucault que habíamos alcanzado, ¿no?, la situación de la sociedad de adiestramiento, porque el poder había adoptado la forma no de la ley que se impone desde arriba, sino del adiestramiento desde los ámbitos más micrológicos de la sociedad, ¿no? A esto añadió después Deleuze que se ha radicalizado y que estamos en la sociedad era la sociedad del control, ¿no? Porque además, ¿no?, se ejerce un control continuo sobre ese adiestramiento. Bueno, a mí me parece que sí, que eso pervive, ¿no? Pero que el tipo de poder que hay ahí pensado es un poder que necesita a la vida para moldearla, ¿no? Si elimina la vida, no puede moldearla. Entonces, es un poder que es como un poder parásito de la vida, ¿no? Tiene que preservar la vida. Incluso, pues eso, Foucault decía que el poder al cual se estaba refiriendo es el biopoder, es un poder que se extiende, ¿no?, ampliando la vida, ¿no?, inventando nuevas formas de vida, ¿no?, y sobrepujándola hacia adelante, ¿no? El poder paradigmático sobre el cual se monta el trenzado de estas tres fuerzas a las que me he referido, me parece a mí que es el paradigma agenésico y gestionario. ¿Por qué? Pensémoslo, la estructura de las fuerzas ciegas, ¿no? Las fuerzas ciegas son como en la tragedia griega era el destino, ¿no?, respecto a la voluntad de autonomía, de libertad del héroe, ¿no? El héroe tenía que defenderse frente al destino. Las fuerzas ciegas son nuestro nuevo destino, nuestros nuevos destinos, ¿no? Pero claro, las fuerzas ciegas, ¿qué hacen? Habíamos dicho que una de las condiciones de la fisis, de lo vivo, de lo humano, incluso de lo más básicamente material, es una autogeneración que tiene que mantener distancia excéntrica respecto a las leyes. Si estas leyes ahora amenazan con, ¿no?, hacerse completamente autónomas y hacerse completamente fuerzas ciegas, entonces amenaza la distancia excéntrica que el ser humano mantiene ante ellas. Y lo que se produce es, a nivel ontológico, es una contragénesis. Es que ya no puede tener lugar una autoorganización humana, una autogénesis humana, ¿no?, más que aparente. Y entonces aparecen fenómenos que me parece a mí, pues, tienen dos caras simultáneas. Una cara inflexible, que es la cara del abandono a estos dinamismos, ¿no? Y otra cara que es una desindividuación, una contragénesis, ¿no?, que disuelve, ¿no?, lo individuado en el ser humano y lo conduce a lo amorfo o a lo aórgico, podríamos decir. Entonces, por ejemplo, he escrito aquí algunos ejemplos, ¿no? Por un lado está el compulsivo individualismo, pero por su otra cara
la desintegración de la subjetividad. Por un lado tenemos la vida como empresa, pero en su otra cara la incapacidad de proyectarse con sentido. Por un lado la inercial lógica oposicional entre posiciones políticas, pero por la otra cara el desvanecimiento de cualquier posición política en cuanto tal, como una organización con perfil, es decir, con principios determinados. Por un lado, la lucha imparable por el éxito y el prestigio. En su otra cara, la deflación de lo valioso en sí mismo. Por un lado, la articulación de una comedia compartida. Por el otro, la tragedia privada del desencanto, ¿no? Y, en fin, he recorrido este tipo de poder, ¿no?, que me parece a mí que sucede a las sociedades de adiestramiento y a las sociedades de control. Tiene una característica fundamental. Ya acabo de decir que produce una contragénesis, una desindividuación, ¿no? Pero se puede describir de este otro modo. Genera este poder reglas, técnicas, ¿no?, que tienden a sustituir aquello que no puede ser tecnificado, aquello que tiene el carácter de génesis, de gesta, ¿no? Para darle una forma reglamentada, ¿no? A estas técnicas, ¿no?, las he llamado gestotécnicas. A lo mejor es un término pomposo, ¿no?, pero son técnicas que tienden a ser como una ingeniería de la fisis en cuanto gesta, ¿no? La misma inteligencia artificial es eso. Sueña con que va, ¿no?, a producir computacionalmente, es decir, mediante un corpus de reglas, ¿no?, un dinamismo que es autogenerador, ¿no? Es una gestotécnica, ¿no? Pero hay otras, y con eso ya voy terminando, ¿no? Está la más elemental a la que nos enfrentamos, ¿no? Es esa en la que bueno, las fuerzas ciegas provocan un movimiento en vorágine, ¿no?, que hoy experimentamos en el mundo de la vida, en la vida cotidiana, porque una de las grandes enfermedades del mundo actual es el estrés, y es que el tiempo se ha acelerado mucho, ¿no? Porque está gobernado por estos dinamismos ciegos. En su otra cara, ¿qué hay? Bueno, pues hay esa actividad no produce nada cualitativamente nuevo, produce cantidades ingentes, ¿no?, de cosas que se diferencian cuantitativamente, pero cualitativamente no genera nada. Entonces, un movimiento que no genera nada, y más un movimiento vertiginoso que no genera nada, es una organización del vacío, ¿no? Occidente ahora tiende a que su actividad sea una pseudoactividad, que es una organización del vacío. Un no hacer nada, pero precipitadamente. Eso es, ¿no? Bueno, hay otra gestotécnica, ¿no?, como una pedagogía inflacionaria, ¿no?, que subsume, ¿no?, la educación en reglas de aprendizaje, y cada vez más, ¿no?, cada vez más. Otra, la figura de la sabiduría va siendo relevada por el técnico o el coach, ¿no? Hoy hay coach para aprender escritura creativa. Bueno, pues si esto es una gestotécnica clarísima. ¿Cómo va un corpus de reglas, ¿no?, a generar algo así, ¿no?, como la escritura creativa? Eso no es una autogénesis, ¿no? Es una gestotécnica. La aerotecnia, ¿no? Técnicas que tienden a generar continuamente nuevos héroes, ¿no? Técnicas para la privatización del malestar. El malestar es colectivo, ¿no? Pero hay técnicas para conducir al individuo, al psiquiatra o al psicólogo, ¿no?, y convencerlo de que ese malestar es suyo. Proviene de su infancia y proviene de su historia biográfica, etcétera, etcétera.
ahí no han tenido, ¿no?, influencia los estados, ni la civilización, ni nada, ¿no? En fin, aquí yo creo que ya que podría terminar. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues dejamos aquí un espacio para las preguntas. Si podéis empezar. Yo, si no importa, acabo y me da mucho que pensar. Y como ha nombrado Nietzsche en cierto momento, digamos, este concepto de dominación, ¿no?, como forma excéntrica del hombre para dominar, digamos, la naturaleza, ¿no? No sé si la Piscis, podríamos decir Piscis. Digamos, tiene un carácter. ¿Se puede salir un poco de esa objetivación? ¿O es precisamente necesaria la objetivación la que está provocando el malestar? No, claro, sí. Pues justamente que es como lleva la objetivación incluso más allá, ¿no? No sé. Es que, claro, eso lo vinculaba a la situación en la que el impulso a la supervivencia actúa en exclusividad. La solución estaría en comprendernos de otro modo, comprendernos situados en la física y, por tanto, comprender nuestros procesos como procesos autogenerativos, ¿no? Y que, por tanto, también implican esta distancia respecto a las leyes, que en este caso son leyes sociales, fuerzas ciegas, ¿no?, que se han entumecido ahí, ¿no? Esto es distinto de la objetivación, ¿no?, que el ser humano, por ser excéntrico al mundo, pues hace de lo real, lo convierte en un objeto, ¿no? Pero esta objetivación es simplemente secundaria y sirve para la ciencia cuando de base no está ella, cuando ella no predomina, cuando predomina el habitar, ¿no? Para Heidegger era el habitar el mundo, habitar el ser, ¿no? Yo digo aquí, bueno, también habitar la tierra en este sentido. Si eso predomina, entonces la objetivación tiene sus límites. Y es positiva, ya no se extrapola, ¿no?, al dominio, sino al conocimiento científico. Ya está. Y Nietzsche, con poder, no, él entendió otra cosa, no era voluntad de poder. No es voluntad de dominio, voluntad de poder es la vida en cuanto que tiende a su propio autoenriquecimiento. Cuando estabas desarrollando el concepto de poder, ha habido un momento en que has dicho que el poder es como un parásito de la vida y que precisamente necesita preservar la vida para poder dominarlo. Pero si enfrentamos ese análisis, porque, o sea, has hablado de esto después de hablar del capitalismo y de todo esto, pero si enfrentamos este análisis a la práctica, a la vida práctica, a veces parece que realmente desde ese eje de poder ni siquiera hay una preocupación por preservar la vida. No sé si me explico. No sé si es que lo he entendido mal, pero por eso preguntaba. Bueno, pensaba Foucault, y a mí me parece bastante lúcido, que el poder ya no actúa prevalentemente, que también, ¿no?, pero prevalentemente no actúa partiendo de reglas que impone explícitamente, sino difundiendo modelos de vida. Entonces, al difundir modelos de vida, difunde comportamientos, una organización del tiempo, una organización del espacio, etcétera. Eso es promover vida. Pero claro, es promover vida dominada. Claro, ¿no? Y voy a aprovechar que has preguntado esto porque se me ha olvidado decir, ¿no?, que
frente al modelo este de la biopolítica en Foucault, ¿no? Las sociedades de adiestramiento y las de control en Deleuze, la gestotecnia, la gestotecnia, ¿no? Tiende a anular la vida, no a ser un parásito de la vida. Porque si consiste en una subsunción, ¿no? del movimiento autogenético a las fuerzas ciegas, entonces la vida no es flexibilizada en ningún sentido, sino que simplemente tiende a desaparecer. Pero ¿qué sentido tendría el poder sin vida? Porque al final el poder ya no tiene nada de los que habitamos la física, ¿no? Porque ellos tienen todo en realidad. Si destruyen esa vida, o sea, yo entiendo que sí que es necesario que el poder cuide la vida, porque si no, el poder no sería nada si no hubiera esa vida. Sí, pues el sinsentido quizás al que estamos asistiendo, un poder tanatológico, ¿no? Que anula la vida. ¿A dónde va a llegar, no? Anula, por ejemplo, la extensión en el poshumanismo que se habla, ¿no? Pero es un índice de cómo pensamos nuestro futuro, ¿no? Pues yo que sé, arreglar los problemas humanos, de aumentarle la vida, los problemas, el tiempo de vida, ¿no? Problemas cardiovasculares, médicos de todo tipo, ¿no? Es el proyecto que hay para el futuro y además ya vinculando la técnica con lo biológico, de tal manera que nuestra existencia sería una existencia cyborg, ¿no? Bueno, eso sería destruir la vida, ¿no? Bueno, pues nos acercamos a algo así. Es que el tipo de poder que hay ya no quiere mantener la vida y doblegarla, sino anularla en favor de otra cosa, ¿no? En favor de otros mecanismos ciegos que no conocemos todavía. Eso cuando decías que el capitalismo, los movimientos, la matemática, lo que hacen que esa distancia que teníamos de las reglas, con ese tipo de poder, o sea, alejarte de estas reglas supone un poco como protección, ¿no? Todo ese tipo de fuerzas lo que hacen precisamente es destruir ese distanciamiento que tenemos de las reglas. Exacto, exacto. Destruirlo y entonces eliminan, ¿no? Lo que he llamado gesta, ¿no? Ya no hay lucha. Ese concepto que has expuesto al final de poder tanatológico está muy vinculado a la expresión de Mbende, la necropolítica. Yo creo que son dos conceptos que reflejan muy bien lo que has dicho del poder destructivo de la vida, ¿no? Y claro, para Mbende, ¿qué es la necropolítica? La capacidad que tienen todos los poderes coaligados para decidir quién debe vivir y quién tiene que morir. Eso es algo terrible, ¿no? Por eso me parece que este es el corazón, que ha planteado la compañera, el corazón del debate de esta noche, que por cierto me ha parecido enormemente luminoso y para mí totalmente clarificador. Y la mejor prueba de que existe este poder tanatológico o esa necropolítica son las tres fuerzas ciegas a las que tú te has referido, que son además coaligadas. Pero la duda que yo tengo es si el adjetivo ciega es el más correcto para aplicar a esas tres fuerzas. Esa es mi duda, porque yo creo que son unas fuerzas vivas, activas y con una capacidad destructiva extraordinaria, ¿no? A mí me parece que quizás lo ciego no refleja esta capacidad de destrucción. Sí, es cierto. Muchas gracias por tu comentario. Quizás tiene razón y el término no es completamente logrado, ¿no? Se refiere a anónimas, ¿no? Sí, completamente anónimas, fuera de la voluntad humana. Que se realizan individualmente, pero que tienen un dinamismo autónomo, independiente y en ese sentido. Claro, se realizan a través de los individuos, ¿no? Pero sí, con un dinamismo autonomizado. Quiero decir, ese puede ser el sentido de ciego, ¿no?
sí, como que está en la trastienda, ¿no? Entonces, digo, Que no tiene ningún telos, que no tiene ninguna dirección, ¿no? Algo así. Desorientado, ¿no? Sí, sin Lo ningún fin. Pero es que lo ciego es inintencionado. Pues a mí me parece que en las tres fuerzas la intención es muy concreta y muy explícita. No voy a discutir conceptos, únicamente Ya. me ha llamado la atención lo del ciego, aun cuando puedo entenderlo en ese sentido. pero no, aunque sea una intención a través de un individuo, no es necesariamente una intención que brote de un individuo, ¿no? Sino que el individuo está esa intención, ¿no? Que es anterior. Eso, sí. No, pero es que no es la intención del individuo, ese es el problema de esas tres fuerzas, porque es la intención de esas fuerzas que no están guiadas por el individuo, sino por las grandes organizaciones. Sí, es como si hubiera una intención anónima, ¿no? Yo sí creo, bueno, una cosa, yo sí creo de todas formas que ciego sí es un buen adjetivo, precisamente porque sí que señala que hay un telos detrás. Es decir, va a llegar a un lado ese desarrollo de las fuerzas. Hablabas antes del poshumanismo, pero claro, no se sabe a dónde se va a llegar, no se ve cuál es el destino. Entonces, en ese caso sí que me parece que es un buen adjetivo el decir ciego. Y ya, bueno, o sea, quiero decir, estamos aquí discutiendo sobre conceptos, pero bueno. Yeah. También en el sentido de que son pura repetición, una repetición sin diferencia, en la que lo repetido no es una diferencia respecto a lo anterior, ¿no? Luis, Mm. ¿puedes hablar un poco del concepto de lo aórgico del orden que mencionabas? Lo aórgico lo utiliza Hölderlin, pero claro, como es muy poeta, interpretarlo, ¿no? Pues seguro que hay otras interpretaciones posibles. Yo creo que se acerca a la idea de que lo aórgico no es lo contrario de lo organizado. Lo contrario de lo organizado es el caos, pero el caos ya es algo. El caos, él se refiere a un interior tenebroso de la naturaleza, que no es su, creo yo, no es su desintegración, su desorden, ¿no? Y yo lo interpreto como lo equivalente a la nada en el acontecimiento de sentido, la nada en el ser, ¿no? Es la nada propia del ser pensado como físico. Sí. Brinco ligeramente ligeramente otro tema. En tu descripción del apeiron y de lo presocrático, no dejó de tener en mí resonancias. Estoy muy cercano a ciertas nociones desde la mística judía, por cursos que he tomado aquí en España. Hay un personaje cuyo nombre, no estoy seguro si es Rav Kook, que viene de la Ascalá, de la ilustración judía del siglo XIX. Es un tipo que viene de un judaísmo, también era judío, pero era ya declaradamente ateo. Y se bebe toda la filosofía alemana de su momento, marxismo y tal, y llega a la conclusión, a ver si luego va a ser un puente con lo que estás planteando, llega a la conclusión de que la filosofía europea está en un callejón sin salida, en un verdadero abismo, ¿sí? Y propone como única salida un retorno, y esto es en los años 20, en el periodo de entreguerras, como única salida una apertura, un retorno a lo espiritual, no a lo religioso, a lo espiritual, vía en su caso de la mística judía de la Kabbalah. Esto fue hace 100 años, y en el caso muy concreto de este personaje de Alemania y de la tradición judía. ¿Dónde está? Es que has mencionado cómo hoy esta matesis, este desencantamiento del mundo que ya señaló Weber hace 120 años, nos tiene hoy entre la absoluta dimensión matérica y
transformación de toda la naturaleza en términos de dinero, ¿no? De producción de recursos naturales, ¿no? De recursos traducibles en dinero. Y hay un retorno hacia esta visión pachamamista que has señalado un poco. Entonces, ¿cuál es la posible salida con equilibrio de esta disyuntiva? Es que yo creo que habría que distinguir, ¿no? entre una concepción rigurosa, filosófica, ¿no? Un logos de la física y una experiencia religiosa de la física. Cuando Hölderlin, por ejemplo, habla de la huida de los dioses, está añorando la física, ¿no? Pero se trata, la huida de los dioses se refiere a una experiencia humana, es la vida del ser humano, ¿no? En la física no hay una huida de los dioses. Entonces, posiblemente, tú te estás refiriendo a alguna línea mística, etcétera, ¿no? Que puede coincidir con alguna otra aproximación cultural a lo telúrico. Hay muy diversas, ¿no? Y yo pienso que habría que ser tolerante desde una experiencia a otra, ¿no? En esa experiencia de lo telúrico, que es un concepto límite ahí, ¿no? Siempre y cuando lo distingamos de la física. Lo telúrico es la experiencia de la física, la experiencia humana de la física, no la física. Y a mí me da la impresión, ¿no? de que muchos orientalismos hoy están dando el paso de decir, no es nuestra experiencia de la física, es la física así. No, es que ahí perdemos el logo, ahí confundimos ya filosofía y religión, que no hay nada contra la religión, la filosofía no tiene nada, siempre y cuando mantengamos, ¿no? Un reconocimiento recíproco. Yo me preguntaba, gracias por la charla, sobre las condiciones de posibilidad de un acercamiento al margen de la dinámica de las fuerzas ajenas. En tanto que, por ejemplo, en algunos lugares ha propuesto el seguir la problematicidad del acontecimiento en sí, pero yo me pregunto, en un contexto tan masivo como es la sociedad global, que es un hiperobjeto pues, muchas veces difícil de concebir de modo único y muchas veces imposible de adecuarnos a todas las particularidades de un esquema único. ¿Cómo puede surgir dinámica a la contra de una sociedad y de unas fuerzas ciegas que mantienen una metaestabilidad, o sea, una estabilidad a raíz de que si no sigue esas fuerzas ciegas en los momentos más pequeños del día a día, bueno, acumuladamente, te condena a la precariedad o te sale en los planos políticos internacionales de acuerdos de cooperación económica. ¿Cómo puede surgir un saber o sea, una práctica a la contra? Incluso a veces parece que acercarnos ya induce, si usted a veces propone seguir la problematicidad real, una enfermedad del conocimiento. Quiero decir, Hölderlin, bueno, no sé si decía exactamente ese sentido, pero que no parece, ¿cómo se puede colocar un sitio y lo otro en esta precariedad y más con una sociedad humana que en su globalidad nos condena a la asimilación o a la inclusión en su mercado y de los recursos con los que nos sostenemos? Bueno, o sea, hay dos niveles, creo, ahí. Uno microfísico, micrológico, ¿no? Pienso que podría consistir en eso que llama Deleuze líneas de fuga. Una línea de fuga no es exactamente una reacción contra lo que llamamos sistema, ¿no? Sino que es la apertura de un comportamiento nuevo, de una relación nueva con, ¿no?
que comienza en un conjunto de individuos y va atrayendo a otros, va haciéndose más grande, ¿no? Pero no como reacción, ¿no? Y a nivel global yo creo que estamos en una situación bastante extraña, ¿no? Estamos en tiempos extraños, porque al mismo tiempo que las fuerzas ciegas, ¿no? Están llegando a globalizarse, no habría que concluir también que la plena globalización de las fuerzas ciegas equivaldría, ¿no?, a su destrucción por el ser humano, porque cuando decía Marx, esto me gustaba mucho de Marx, cuando decía, bueno, es que el capitalismo se tiene que globalizar para que, pues, yo qué sé, los seres humanos que están bajo su yugo, ¿no?, se sientan tan oprimidos ya que no puedan hacer otra cosa que rebelarse, ¿no? Pues a lo mejor en la máxima globalización tenemos la experiencia de un malestar ya insoportable. Mira, el malestar está creciendo, los suicidios crecen, ¿no? Claro que eso está ligado a cuestiones muy concretas, al trabajo, que no hay puestos de trabajo, etcétera, ¿no? A cuestiones que podríamos considerar factopolíticas, es decir, que son cuestiones políticas muy concretas, ¿no? Pero yo creo que el malestar viene también de algo muy profundo. Es el malestar porque no estamos siendo nosotros mismos, estamos en una contragénesis, ¿no? Hay cada vez más manifestaciones de ese malestar colectivo anónimo, ¿no? El que nos quieran hacer creer que no, que es privado. Yo soy de los que cree más en la productividad del malestar que en todas las propuestas políticas que se puedan hacer ahora. Porque políticamente estamos en manos de la fuerza cívica. Ahora bien, el malestar puede crecer tanto que produzca un cambio ontológico, que obligue a un posicionamiento nuevo a nivel global también. Y eso creo yo que es lo único que podría oponerse a estos dinamismos. Sí, no sé si... Sí, bueno, yo respecto a eso soy un poco más negativo, porque pienso que en términos generales, cuando me intenta malestar, al final hay unas limitaciones, y no hablo de mismo, son unas limitaciones también compartidas para concretar las fuentes del mismo. Y se tienden a hacer particularizaciones, conspiranoias, también el malestar y la precariedad generalizada. Al final, muchas veces se ve de manera insospechada movimientos críticos con, por ejemplo, poderes jerárquicos pueden ser articulados nuevamente contra otros oprimidos. No sé, se pone un ligero ejemplo de cómo cierto barniz feminista se ha usado, por ejemplo, el colonialismo de Oriente Próximo, que parece que hay muchas líneas para que el malestar sea redirigido contra otros y no tanto de una manera porque agencias internacionales lo organicen, sino porque hay una dificultad a veces para pensar esta problematicidad, en tanto que la tierra en su conjunto y las sociedades son algo muy complejo, que también esto que puede impedir justamente a veces lo acontecimental, ya presuponer la no organización de las colectividades así en gran escala puede impedir justamente ese acontecimiento, ¿no? Pero soy un poco escéptico. Ya, sí, no, sí, es que hay motivos para estar escéptico, ¿verdad? Pero bueno, por ver algo en el horizonte, se podría decir que contemplar un abismo despierta. Entonces, claro, estamos experimentando un malestar que todavía no ha contemplado el abismo. Estamos salvo fuera de Occidente, claro. Digo, en Occidente. Fuera de Occidente
ya conocen el abismo, ¿no? Pero en Occidente, que somos la potencia mayor, ¿no? Pues yo qué sé, los malestares que tenemos son malestares más hogareños, ¿no? Son colectivos, pero se manifiestan en cuestiones muy hogareñas, ¿no? Que no llegan a producirnos un dolor tal por el momento, ¿no? Que implique una convulsión interna. Pero no es pensable, ¿no? No es pensable que llegue el momento en el que el sufrimiento, el dolor, ¿no? Ese malestar sea insoportable. Bueno, entonces habría una serie de revoluciones espontáneas mundiales. Antes de la pandemia estábamos asistiendo a varias de ellas en diferentes lugares, ¿no? Que luego desaparecían, pero por eso digo que yo creo más en los productos del malestar que en cualquier otra medida. Es una situación un poco, no sé, es una esperanza desesperanzada, que decía Adorno y Horkheim. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, así que, bueno, si podemos, si os parece bien acabar, podéis ahora hacerle preguntas a Luis mientras recogemos. También, yo lo quería decir yo. Bueno, muchísimas gracias, Luis.